Usted ya habrá escuchado de todo respecto al presente y futuro del Grupo Cartes, de sus empresas y de su fundador, el expresidente de la República y titular del Partido Colorado. Circulan informaciones por toneladas, la mayoría de ellas falsas y con fines políticos. Pero ¿cuál es la verdad? Enseguida la estaremos abordando. Esta noche en Fuego Cruzado con el abogado Carlos Palacios, los alcances reales de la decisión del fundador del Grupo Cartes de apartarse accionariamente de las empresas. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Un gusto estar de vuelta contigo. Un saludo para toda nuestra teleaudiencia. Entramos un poquito tarde por el partido, pero creo que lo vale. Sí, está bien. La gente tiene derecho a momentos de esparcimiento. Ahora nos metemos a un tema muy serio. Así es. Que tiene implicancias económicas, sociales, políticas, que hay que dimensionarlas adecuadamente porque se da en el marco de una campaña fenomenal de desinformación con el objetivo justamente puesto en la creación de un ambiente, de un clima muy negativo para el Grupo Cartes, pero con fines, como decíamos, políticos, que después lo vamos a tratar en el siguiente bloque con el senador Tony Vargas. Hoy está con nosotros el doctor Carlos Palacio, él es representante jurídico de Horacio Cartes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Buenas noches, Cintia. Un saludo a toda la audiencia de Fuego Cruzado. Un placer de estar con ustedes esta noche. Igualmente, doctor. Igualmente. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo se puede definir la situación actual? ¿Cuál es la implicancia de estas medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro? Ya transcurrieron varios días de entonces a esta parte. Sobre todo por lo que mencionábamos al arranque, Carlos, hay una campaña que busca instalar la idea de esto ya es un desastre. Están vendiendo acciones a mal precio, no pueden operar en el sistema bancario. O sea, un panorama apocalíptico, catastrófico, es el que pintan desde algunos medios de comunicación y sobre todo campañas en las redes sociales. ¿Cuál es la situación actual? Sí, cómo no, Benjamín, y digamos que es muy bueno este espacio para poder aclarar la situación actual de las empresas del Grupo Cartes, por el gran interés que existe en transmitir un mensaje de tranquilidad principalmente a este enorme grupo de trabajadores que dependen directa o indirectamente de las empresas que conforman el Grupo Cartes. Hay más de 150.000 empleos directos e indirectos que están vinculados a estos emprendimientos que fueron desarrollados a lo largo de las décadas por el Grupo Cartes. La sanción dispuesta por el Departamento del Tesoro la semana antepasada de incluir al señor Horacio Cartes en la lista de personas sancionadas de la OFAC tiene sin ninguna duda una repercusión importante sobre el funcionamiento de las empresas, pero no al nivel en que muchas personas han salido a explicar en otros medios de que esto, como decías vos, es el fin o es una situación catastrófica. No es así. No es así porque las sanciones que dispone el Departamento del Tesoro tienen un alcance y una jurisdicción limitados. La primera consecuencia de este tipo de sanciones es lo que se denomina el bloqueo de los activos que tiene la persona sancionada, pero no en todas partes del mundo, sino solamente de los activos que tiene la persona sancionada en el territorio de los Estados Unidos, es decir, dentro de la jurisdicción americana. Entonces, esto indudablemente afecta en forma directa a las compañías que fueron mencionadas en la declaración del Departamento de Estado, que son básicamente dos bebidas USA y tabacos USA, y luego hay otras dos empresas que también fueron explícitamente mencionadas en esta declaración. Estas son las 4 compañías que hoy están bloqueadas, pero aparte de estas 4 existe, digamos que un número importantísimo de empresas cuyos negocios están 100% concentrados acá en Paraguay. Empresas del rubro de cementos, de bebidas, de combustibles, etcétera, que son empresas que pueden seguir operando con la más absoluta normalidad. El alcance adicional de esta sanción de la OFAC es una prohibición general para que personas que son, digamos que consideradas como personas americanas, US persons es lo que dice la norma, y eso incluye a ciudadanos americanos, residentes americanos y a compañías norteamericanas y sus sucursales en cualquier parte del mundo.
Esos son los sujetos que quedan, digamos que, prohibidos de celebrar transacciones con la persona sancionada. Pero aparte de ese universo, digamos que de los activos que están en los Estados Unidos y de las personas americanas que no pueden contratar con el señor Cartes, todas las demás empresas o todas las demás personas que no califican como personas americanas pueden seguir contratando y celebrando libremente negocios con el señor Cartes y con las empresas del grupo. Digamos que esto dicho como un arranque y una introducción. Doctor, me gustaría plantearle dos enfoques respecto a un mismo hecho. Hoy se cumple una semana del comunicado oficial del Grupo Cartes, donde su fundador daba a conocer públicamente el hecho de que se apartaba accionariamente de las empresas con el objetivo de preservar principalmente los puestos de trabajo y operativizar las empresas. Mi primera consulta sobre el tema. ¿La decisión fue una recomendación de los abogados de Estados Unidos? ¿Fue una recomendación de ustedes? ¿Y cómo la tomó él a nivel personal? Sí, esta es una decisión personal que tomó el señor Horacio Cartes y la tomó con un alto sentido de responsabilidad social, porque su prioridad en esta coyuntura es preservar, digamos que el bienestar de la gente que trabaja para el grupo, pero también, digamos que por respeto a las relaciones con las entidades financieras que han apoyado a lo largo de todos estos años con un financiamiento importantísimo a las inversiones y a los desarrollos comerciales de las empresas que conforman el Grupo Cartes. Es un mensaje de transmitir tranquilidad y digamos que lo que está implícito en esta decisión es decir, yo voy a hacer lo que se tenga que hacer por un interés mayor que es la preservación de los empleos de nuestra gente en este país. La norma no le exige al señor Horacio Cartes de apartarse por completo de todas sus empresas. Él podría perfectamente conservar una participación minoritaria en las compañías que conforman el Grupo Cartes, porque solamente aquellas empresas donde él tiene un 50% o más de participación son aquellas empresas que podrían verse afectadas por aplicación estricta de la norma. Sin embargo, su decisión fue más allá, justamente para preservar la sensibilidad que existe principalmente en el sector financiero, de operar con empresas que puedan estar vinculadas a cualquier persona incluida en estas listas de la OFAC. Entonces su decisión fue, digamos que fue más allá de lo exigido por la norma con ese propósito. Y en eso estamos trabajando intensamente con un equipo de profesionales tanto acá de nuestro país como de los Estados Unidos para dar cada paso con el debido asesoramiento. Una cuestión de orden práctico, doctor. En base a algunas declaraciones de supuestos autodenominados expertos que son consultados en otros medios de comunicación sobre este proceso de traspaso, dicen que debe ser un proceso que necesariamente debe vincular una transacción, que no puede ser un traspaso gratuito a familiares, amigos ni gerentes actuales del Grupo Cartes. ¿Eso es cierto? ¿Se ajusta a la realidad? No es así, Cintia. La verdad es que el proceso de reestructuración del grupo puede hacerse de diferentes maneras, que son justamente los caminos que se están explorando. El primero de los caminos que existen y que se encuentra perfectamente ajustado a la normativa es la transferencia de algunos activos a terceras partes no vinculadas. Es decir, las acciones se pueden transferir y vender, pero así como se pueden transferir y vender, las acciones de las compañías también puede ser, por ejemplo, donadas a los herederos del señor Cartes como anticipo de herencia. Esos son actos jurídicos perfectamente lícitos, permitidos y previstos en nuestra legislación y que están también contemplados dentro de las posibilidades de las cuestiones que se pueden realizar sin transgredir el marco de las sanciones de la OFAC. En la medida en que estos actos jurídicos se realicen bajo la ley paraguaya en nuestro territorio y se refieran a activos que están en nuestro país, me refiero yo a las empresas paraguayas que no están listadas por la OFAC o a otros activos que tenga el señor Cartes en los Estados Unidos, esos traspasos como anticipos de herencia se pueden perfectamente hacer. Entonces, esa es una de las segundas opciones que se están barajando y ya están, digamos que en proceso de implementación en consulta con los banqueros que financian a estas empresas y, por supuesto, en consulta con los
asesores de los Estados Unidos que nos están apoyando en este proceso. Y una tercera vía también es lo que se denomina el intercambio de acciones. Es decir, hay varios caminos para reestructurar un conjunto de empresas y todos esos caminos son lícitos. Lo que nosotros estamos haciendo, y eso es muy importante de resaltar, es que cada paso que estamos dando lo estamos haciendo basados en opiniones legales de estudios independientes especializados en la aplicación de leyes de sanciones de los Estados Unidos. Y respondiendo un poco a tu pregunta, Cintia, sí. Yo también escuché, digamos que en los primeros días siguientes al anuncio del Departamento del Tesoro, opiniones de economistas, de abogados, que se presentaban como expertos en la materia, pero hay que ser honestos, ¿verdad? Acá en Paraguay yo no creo que existan expertos en la aplicación de leyes de sanciones de los Estados Unidos. Claro. Por eso nosotros cuando tomamos conocimiento de esta noticia, nos llamamos también a un prudente silencio, recurrimos a los verdaderos expertos, hemos hecho las consultas pertinentes y ha sido para todos nosotros un proceso de aprendizaje. En estos últimos días hemos tenido reuniones diarias con los consultores de Washington y hemos estado aprendiendo en los caminos que están disponibles para poder hacer las cosas de una manera correcta. O sea, porque lo que se quiere hacer es un proceso de reestructuración, pero cumpliendo absolutamente todas las normas aplicables, tanto locales como las de los Estados Unidos. Por ignorancia o por mala fe o por una combinación de ambas cuestiones, en nuestro país, en los últimos días, sobre todo a partir del comunicado del Grupo Cartes anunciando esta decisión de su fundador, se busca instalar la idea de que el grupo se desmembra, que las empresas están en una situación de desbande, que no pueden responder ya a los proveedores, que van a tener dificultades para operar en dólares, una serie de cuestiones que buscan instalar, seguramente con fines político-electorales, pero la pregunta va por el lado de cuál es el estado del grupo como tal y de sus empresas, de cada una de las empresas. ¿En qué momento se encuentran ahora? Y frente a esta campaña mediática y en redes sociales que está en curso, ¿qué puedes decirnos? No, las empresas están operativas, salvo obviamente las empresas que están en Estados Unidos, que sin embargo siguen operando también con normalidad, porque en la determinación adoptada por el Departamento del Tesoro, esas 4 empresas que fueron designadas explícitamente gozan también de una licencia hasta finales del mes de marzo para poder seguir operando y culminando sus operaciones en curso. Eventualmente esas 4 compañías tendrán que entrar en un proceso más detallado de reestructuración, pero las demás empresas que están en Paraguay y el 95% de las compañías del Grupo Cartes operan en Paraguay, porque eso también hay que decirlo, ¿verdad? Un poco la filosofía del Grupo Cartes fue siempre apostar a la inversión en el desarrollo de nuevas empresas acá en nuestro país. Por eso es que este conglomerado se fue construyendo a través de la diversificación en diversos rubros, pero siempre en inversiones en nuestro país. Las compañías paraguayas están operando con normalidad. Obviamente que las que operan en negocios de comercio internacional, importaciones y exportaciones, están sufriendo dificultades, pero que están siendo debidamente administradas, en el sentido de que rige una licencia para seguir operando y nuestro propósito es culminar todo este proceso de reestructuración mucho antes del plazo máximo que está concedido en las licencias. Estamos apostando a poder culminar todo este proceso en el curso del corriente mes de febrero y no llegar hasta el mes de marzo en lo posible. Doctor, me permite insistirle sobre un punto que mencionó recién, aprovechando justamente la oportunidad de tener más precisión sobre esto. Esta decisión de apartarse de forma accionaria representa, por decirlo así, usted me corregirá en los términos correctos, una decisión política del fundador del Grupo Cartes, una carta política que juegan con la intención de ir avanzando en el camino de salir de esta lista, o corresponde específicamente a uno de los pasos que establece el manual o las reglas para salir de esta lista de la OFAC? Esta decisión inicial del señor Cartes de apartarse de toda, digamos que, participación accionaria en las empresas
del grupo, como decía al principio, obedece en primer lugar a la necesidad de preservar el funcionamiento regular de todas las compañías. Las gestiones que debe hacer el señor Cartes para, digamos que lograr el levantamiento de esa sanción, corren por un canal totalmente diferente. Okay. Él debe, digamos que, realizar estas gestiones de la mano, digamos que, de abogados en los Estados Unidos, porque hay, digamos que, vías recursivas que están previstas en la propia normativa de la OFAC, ¿verdad? Este es un proceso que, como yo ya había explicado antes, no es un proceso sencillo, es un proceso que va a tomar su tiempo. Entonces, la decisión de apartarse de las empresas obedece principalmente al objetivo de normalizar el funcionamiento de las compañías del grupo para que éstas no se vean afectadas por su situación personal. Explicabas muy bien recién que la regla del 50% establece que las empresas que eventualmente podrían sufrir algún tipo de obstrucciones en sus operaciones normales son aquellas en las que Cartes tenía participación mayoritaria, más del 50% o más. Con el traspaso, esto se tendría que subsanar, en teoría por lo menos. Pero en la práctica lo que tuvimos es que, o tenemos, es que la ley, incluso las sanciones establecidas por el Departamento del Tesoro, establecen límites que son sobrepasados en el mercado, por distintos organismos financieros, esto, aquello. ¿Por qué estas no se mantienen los marcos de lo que establece la normativa impuesta por el Departamento del Tesoro? Van mucho más allá. Y te pregunto, entonces, si van más allá de lo que establece la norma, ¿por qué esto disiparía ese tipo de dudas de parte de estas instituciones a la hora de operar con cualquiera de las empresas, aunque ya no esté Horacio Cartes? No debería existir eso, Benjamín. Como yo dije al principio, para el señor Cartes sería suficiente que él baje su participación 49%. Al 49% y automáticamente todas las empresas estarían, digamos que, libres de cualquier tipo de problema operativo. Pero en la práctica lo que ocurre es que a nivel corporativo, las instituciones financieras y las grandes corporaciones internacionales adoptan políticas que son internas, ¿verdad? Que van más allá de del alcance de la norma misma. Y esa es la razón por la cual se toma esta decisión de no solamente bajar la participación por debajo del umbral del 50%, sino de, digamos que, salirse por completo de toda participación, justamente para poder cumplir con los manuales de cumplimiento que tienen estas grandes corporaciones y sobre todo las instituciones financieras, porque el deseo es que las compañías puedan seguir operando normalmente, tanto a nivel bancario, local e internacional, como también poder seguir operando en sus negocios de comercio internacional, donde hay clientes y proveedores internacionales que tienen mayor sensibilidad a estos temas. ¿Eso es más en el mercado internacional que en el local o es una cuestión combinada? Me refiero porque si no podemos hablar también, una cosa es lo que establecen los manuales de las corporaciones y decisiones que obran según lo que establecen las mismas, listo. Y otras son eventuales presiones que podrían obligar a determinadas firmas. Yo no creo que a empresas muy grandes se les obligue a nada, pero en el caso, por ejemplo, local, sí. Sí, principalmente en el caso de las instituciones bancarias, Benjamín. Los bancos normalmente adoptan también políticas de cumplimiento, escriben sus propios manuales, y es normal que dentro, digamos que, de los requisitos para poder operar con esa entidad exista, digamos que, el requisito de que la persona o las empresas no se encuentren incluidas en ninguna de las listas de sanciones internacionales, ya sean estas de los Estados Unidos, de la Comunidad Europea, etcétera. Entonces, repito, esa es la razón, digamos que, por la cual se toma esta decisión que va más allá de los alcances de la norma OFAC. Es para no impedir el funcionamiento de las empresas y su relacionamiento con el sistema financiero.
Doctor, en lo que podría definirse como una estrategia de defensa del señor Cartes instalada en Estados Unidos, ¿existen progresos que se puedan comentar en ese sentido? ¿Hay avances o se sigue jugando con ese misterio de acusaciones sin sustento hasta ahora demostradas por lo menos públicamente, o se ha accedido a algo a través de los abogados allá? No, en este momento es recién, digamos que esto se encuentra en la fase de contratación de los servicios para que, digamos que un estudio especializado en relaciones con el gobierno americano pueda empezar a, digamos que a realizar los contactos y las consultas pertinentes para ver los caminos más adecuados para gestionar el levantamiento de la sanción. Como yo decía al principio, esos son procesos que toman tiempo y por eso es que se separan por completo las dos vías o los dos cursos de acción. Una cosa es la preservación de las empresas y otro camino es el que va a seguir el señor Cartes con sus abogados de Washington para ver los caminos para gestionar con el tiempo el levantamiento de esa sanción. Yo soy un convencido de que esta es una cuestión política, lo hablaremos con los políticos, que sus consecuencias son o persigue fines políticos electorales expresos, manifiestos, hechos de manera pública, y en consecuencia de aquí al 30 de abril probablemente tengamos otro tipo de acontecimientos. Entonces pregunto en el ámbito jurídico, dejemos la política a la hora de hablar de política. En el campo jurídico, ¿hay posibilidades de mitigar o revertir incluso estas decisiones adoptadas por la OFAC en el corto plazo? ¿Es un proceso más largo? O al revés, se pueden dar, porque también esto forma parte de la campaña mediática y política muy intensa en contra del cartismo y del Partido Colorado en general, ya van a venir otras y otras disposiciones más gravosas, incluyendo, por ejemplo, la extradición. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia una situación que permita ir solucionando estos problemas, o cabe la posibilidad de que los mismos, en cuanto a medidas estoy refiriéndome, por parte de distintos órganos, en este caso sería el Departamento de Justicia, se pronuncien planteando un pedido de extradición, por ejemplo? Bueno, nosotros no tenemos conocimiento, Benjamín, de la existencia de ninguna investigación o de ningún proceso que se haya abierto en los Estados Unidos a ese nivel, porque acá nosotros estamos hablando de una sanción económica aplicada por el Departamento del Tesoro, ¿verdad? No es una sanción del Departamento de Justicia, es el Departamento del Tesoro en el marco de un programa conocido como Programa GLOMAC, que básicamente responde a una política de los Estados Unidos de combatir actos de corrupción en todo el mundo, en el entendimiento de que la corrupción atenta contra las democracias en el mundo. Esa es un poco la filosofía detrás de esta ley GLOMAC, y entonces lo que se anuncia como motivo de la sanción es, digamos, que la acusación contra la persona sancionada de haber incurrido en actos de corrupción en su país, ¿verdad? En el caso concreto del señor Cartes, lo que ellos han dicho es que él realizaba actos de corrupción acá en nuestro país al pagar a supuestamente realizar pagos a parlamentarios, y esa es la razón por la cual le incluyen en la lista OFAC. Para que se abra un proceso a nivel del Departamento de Justicia ya estamos hablando de delitos, tiene que haber un proceso penal, pero basado en cosas que, no, digamos que hasta donde nosotros conocemos no existen, entonces no tenemos conocimiento de que esto pueda llegar a una escalada a ese nivel. Hasta ahora, en el caso de la primera sanción que se le aplicó al señor Cartes en el mes de julio del año pasado, con la cancelación de sus visas, se habían hablado de hechos relacionados a la obstrucción de una investigación en el caso Messer, que es un caso en el cual el señor Cartes fue absuelto en todas las instancias por la justicia brasilera, y también fue el caso de las vinculaciones con aquel avión iraní que también se demostró que fue un flete contratado por un tercero y que los tripulantes finalmente fueron todos liberados. Es decir, esas dos alegaciones que sirvieron de base para la cancelación de las visas en realidad carecían por completo de todo sustento. Ahora esta sanción del Departamento del Tesoro se basa en una ley distinta, en la ley GLOMAC,
que tiene que ver con la atribución de supuestos actos de corrupción, pero para que pueda haber digamos que un proceso de extradición, esto tendría que escalar ya una investigación de hechos criminales en los cuales los Estados Unidos tengan jurisdicción. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Apareció Hezbollah entre medio, por eso es rarísimo, ¿verdad? Un caso imposible. Sí, bueno, lo de Hezbollah, Benjamín, es algo que realmente nos sorprende a todos, porque el señor Cartes siempre ha tenido una relación muy estrecha de amistad con el gobierno de Israel, y esa amistad se mantiene hasta ahora. Él ha sido un gran aliado también de los Estados Unidos y de Israel en todo lo que tiene que ver en la lucha contra el terrorismo, por lo que no sé, pensar de que el señor Cartes pueda tener vínculos de cualquier naturaleza con elementos ligados al Hezbollah o a cualquier otra organización terrorista, sinceramente para nosotros no tiene ninguna explicación. Doctor, así como te mencionó Benjamín, evidentemente este tema tiene demasiadas aristas políticas. Tal vez la pregunta sea más justamente para los políticos, pero bueno, me gustaría saber si tenía alguna valoración al respecto. Esta semana se dio a conocer en realidad es una entrevista de archivo, ¿verdad? Corresponde a una entrevista que se le hizo el año pasado a un integrante del gobierno de Mario Abdo en ese momento, el exministro Peta, que reconocía públicamente que parte del gabinete de Mario Abdo se había conformado específicamente con la misión de generar cargos contra el señor Horacio Cartes. Habló de 4 exministros, 5 en total. Y lo que le quiero consultar sobre eso es si tiene eso algún mérito sobre la valoración de lo que se haya recolectado desde nuestro país y eventualmente haya servido de sustento a estas acusaciones. Sí, bueno, nosotros no tenemos ninguna duda, digamos que toda esta información recopilada fue construida y armada desde el oficialismo partidario en este país. Me refiero yo precisamente al gobierno de Mario Abdo Benítez, porque todos los organismos del Estado, la CEPRELAT, el Ministerio Anticorrupción, etcétera, ¿verdad? Trabajaron en armar estas acusaciones que nos imaginamos sirvieron de elementos para, digamos, que aplicar aquella primera sanción y probablemente también esta segunda, porque la manera en que se manejaron estas instituciones en la elaboración de aquellos informes de la CEPRELAT que fueron filtrados a la prensa, que ustedes recordarán a principios del año pasado, todo esto apuntaba a instalar esta idea de que el señor Cartes, en fin, se encontraba involucrado en estos supuestos hechos que finalmente motivaron, entendemos nosotros, la aplicación de la primera sanción y posiblemente también de esta segunda. Una última cuestión. ¿Cómo ejercer la defensa cuando los cargos que se presentan no están acompañados de ningún tipo de pruebas? Y bueno, en incluso, el caso, ¿cómo se reclama? Defendete, ¿de qué me voy a defender? Decime de qué me acusás, con qué elemento probatorio, si no, tengo que escribir 3 libros más o menos sobre mi vida. No, totalmente. En el caso de las aplicaciones de las sanciones bajo la ley GLOMAC, sí existe la posibilidad de que la persona sancionada pueda requerir la entrega de la información relacionada a las causas que motivaron la aplicación de la sanción. En Estados Unidos rige una ley similar a la nuestra de acceso a la información pública que le da derecho a cualquier persona a requerir informes a los estamentos del gobierno cuando estas informaciones afectan a su persona. Entonces, una de las herramientas que nos explicaron que existen en los Estados Unidos para pedir esa información es la aplicación de esta ley FOIA, son las siglas en inglés, que sería algo así como la ley de libertad de acceso a la información. Este es un camino para solicitar el acceso a esa información. Y lo que hacen los abogados primero es requerirlo, digamos que en una instancia administrativa a través de una petición formal. La autoridad tiene un plazo para responder y si no responde, entonces uno puede recurrir a un tribunal federal para pedir que un juez disponga la entrega de esa información. Un poco lo que tenemos nosotros también aquí en Paraguay, claro, cuando alguna entidad pública se niega a entregar una información, por ejemplo, a requerimiento de un periodista. Ese es el canal o digamos que el camino que existe para recolectar la información y saber cuáles fueron las bases de la acusación. Y sobre la base de esa información, entonces uno puede desarrollar una estrategia de defensa y decir, bueno, caramba, acá realmente
esto de lo cual se me acusa no tiene sustento y me quiero defender. Pero lo primero, así Benjamín, como vos decís, es saber por qué te acusaron y en base a qué te acusaron. Y esos mecanismos existen en los Estados Unidos. Carlos, te agradecemos mucho por el tiempo. Seguro vamos a hablar en el curso de los próximos días y semanas. Muy amable. Gracias, Un placer. Gracias, Benjamín. Gracias, Cintia. Y buenas noches a toda la audiencia. Muy amable. Tenemos que ir a la pausa. Lamentamos informarle a los agoreros del apocalipsis que este no se va a producir. Que hay un proceso de reestructuración en el Grupo Cartes a los fines justamente de preservar su integridad, su funcionamiento y a todas sus compañías y empresas de manera operativa al 100%, como de hecho está ocurriendo ahora mismo. A la vuelta de la pausa nos acompaña el senador del Movimiento Honor Colorado, el señor Antonio Barrios. Segundo bloque de Fuego Cruzado, y esta parte queremos abordar desde el ángulo más político la decisión adoptada, ya en el segundo capítulo en materia de medidas adoptadas por organismos del Departamento de Estado, en este caso del Departamento del Tesoro, en contra de Horacio Cartes, que afectan al señor Horacio Cartes. La pregunta es, ¿afecta solamente a Cartes? ¿Afecta al Partido Colorado? ¿Afecta al país? Al proceso electoral. Al proceso electoral. Tenemos un nuevo actor en la política nacional de estos temas y cuál es su relevancia en este momento y cuál sería la relevancia en las próximas semanas. Vamos a hablar con el senador Antonio Barrios, uno de los principales exponentes de Honor Colorado, miembro del comando político de la campaña Santiago Peña Presidente 2023-2028. ¿Qué tal, Tani? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pero muy contento de estar con ustedes. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todos los televidentes y a las órdenes. Igualmente. La primera es una definición de qué es lo que, cómo vos caracterizás este actuar, estas medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro más recientemente. Antes fueron las designaciones o la designación y ahora esta determinación. La pregunta es, ¿afecta, decíamos, solamente al expresidente? ¿Es una medida que tiene un carácter político? ¿Persigue una finalidad política? ¿Cuál es la ubicación? ¿Cómo uno se tiene que localizar frente a este hecho? Bueno, para mí estas medidas que fueron saliendo son medidas evidentemente discriminatorias, medidas sesgadas, porque lo hemos denunciado constantemente, ¿verdad? De que estas medidas estaban basadas en informes sesgados de los organismos del Estado. Nosotros esto lo dijimos siempre, porque los que interpretaban esto eran conocidos exponentes de otros partidos, enemigos del Partido Colorado, como gracias a Dios hace poquito salió la denuncia o salió la declaración de uno de ellos, del exministro de Educación Peta, que confirma todas nuestras sospechas, ¿verdad? Y creo que echa por tierra todo tipo de denuncias ya, entendiendo de que formaron un gabinete solamente para perseguir al señor Horacio Cartes, ¿verdad? ¿Cómo afecta políticamente? Y mira, a nosotros nos causó una tremenda indignación y preocupación en el inicio de las designaciones. ¿Qué pasó políticamente? Y políticamente cohesionó al movimiento Honor Colorado, produjo un efecto de adhesión de otras personas del movimiento, de otro movimiento, y resultado de eso las elecciones internas. Horacio Cartes gana unas elecciones a presidente del partido, como yo le suelo decir, sentado, tomando yo tereré desde el quincho de su casa, conversando con él, porque nos movimos poco, porque cuidamos mucho su integridad, ¿verdad? Hicimos poca campaña, salimos poco y el resultado fue sorprendente, ¿verdad? Realmente para la gente, porque para nosotros, porque sentimos la adhesión y el cariño del Colorado hacia Horacio Cartes y hoy sentimos el cariño de la ciudadanía hacia Horacio Cartes. Y el resultado fue eso, 607,000 votos y pico y 150,000 votos de diferencia, una victoria abismal, contundente contra un presidente de la República que puso toda la carne en el asador, que tiró el Estado encima de estas elecciones y el resultado fue eso. Vino la segunda denominaciones y las sanciones
y la adherencia fue aún mucho mayor. Nosotros estamos viviendo en la Junta de Gobierno a diario las manifestaciones de los correligionarios y los no correligionarios con respecto a esas sanciones, y son de una adherencia tremenda y un apoyo total al expresidente Horacio Cartes. Así que políticamente lo que ellos quisieron hacer, si es que lo que hicieron y su intención era electoralista, yo creo que fue o va a ser un resultado totalmente negativo, porque el Partido Colorado va a tener una amplia victoria en las elecciones generales del 30 de abril. La pregunta es, ¿qué peso va a tener también en la campaña electoral este tema? Te pregunto porque hay una discusión, nosotros la planteamos en nuestros espacios, otros espacios en los medios, sobre la intromisión de un gobierno extranjero a través de su representación diplomática en la política paraguaya, con fines electorales manifiestos, que es que pierda el Partido Colorado, en síntesis, en resumidas cuentas. Que buscan la alternancia. Que buscan la alternancia, entonces disparan contra uno de los pilares principales en los que se sostiene el proyecto electoral del Partido Colorado, que es precisamente por lo que vos estabas señalando, Horacio Cartes, 607.000 votos, un liderazgo muy fuerte, le pegan a sus empresas o buscan golpear a sus empresas para que la imagen que se instale es la del derrotado o el que se está replegando desordenadamente. Entonces, ¿qué peso crees que va a tener esto? Porque, por ejemplo, ya salió Efraín Alegre a hacer una campaña, desde un punto de vista absolutamente vergonzosa, definiéndose como embajador, los embajadores del cambio, y después termina, hola, embajador. Un atentado a nuestra soberanía, a nuestra Constitución, nuestra dignidad nacional, digamos. ¿No habría que responder a este tema de la intromisión, a esta campaña tan alevosa en contra de nuestra independencia, Tony? Mira, Benjamín, ellos se caen solos. La concertación es una desconcertación, ¿verdad? No existe unidad, cada uno por su lado. Gracias a Dios el candidato no es malo, es malísimo. Efraín Alegre es un malísimo candidato. Tiene un rechazo de su propio partido. Todo el daño que generó en su partido. Yo digo que son payasadas las que hace de decir que gastó 6 millones de guaraníes en su campaña. Todo el desfalco de su partido, todas las denuncias que tiene su partido. Su partido no es sujeto de crédito. Su partido está embargado por sus mismos correligionarios. Entonces, para nosotros, mira, tenemos el mejor candidato o la mejor dupla, como suele decir el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, la mejor dupla que puede tener, y en un lujo, no solamente para nuestro país, sino para cualquier país de esta región. Son personas preparadas, honestas, que han demostrado ya en la cancha su valía, así que tenemos candidatos. Y eso lo demuestran en las encuestas. En las encuestas, todas las encuestas le dan a Santi Peña y a Mangui Aliana una ventaja amplia, en algunos de 18 puntos, en otras de 25 puntos. Así que no vamos a decaer, vamos a seguir trabajando en la campaña política. Yo creo que ese margen se va a ir agrandando en el transcurso de los días, en el transcurso de los meses. Senador, ¿cómo valoran ustedes dentro de Honor Colorado el hecho de que esta semana nada más vimos alineados, por decir de alguna manera, al frente anticartista dentro del Partido Colorado, instalando una discusión sobre la necesidad de ver supuestamente fuentes de financiamiento para la campaña, porque el señor Horacio Cartes no iba a poder pedir ningún préstamo como presidente de la ANR, etcétera, etcétera? Se alinearon todos en torno a un discurso, obviamente con el coro siempre del diario ABC Color y otros medios. ¿Cómo ven ustedes eso? Mira, a mí me llama poderosamente la atención los siguientes hechos, ¿verdad? Emitieron un comunicado que no tenía firma, que nosotros pensábamos que era un comunicado falso. Lo alzaron, algunos sostuvieron que era un comunicado y que lo iban a presentar a la Junta de Gobierno. Hoy es el día, hoy es la hora que ese comunicado nunca llegó. Salió uno de ellos a decir que lo que ellos piden en una reunión del Comité Ejecutivo, que ya no es lo que decía la nota, era para que explique cómo va a ser el procedimiento. Nosotros nunca hemos solicitado hasta ahora ningún préstamo en ningún banco. No sé cómo tienen la bola mágica para decir que se rechazan la posibilidad de préstamos al Partido Colorado, que tiene una finanza totalmente transparente y muy sólida y es sujeto de crédito sin ningún tipo de problema. Así que
hasta el momento lo tomamos como comentario de un grupo. El mismo jefe de campaña de ese grupo, el senador Arnaldo Franco, ha dicho que Horacio Cartes no tiene ningún impedimento para ejercer el cargo administrativo de la Junta de Gobierno. Así que no entendemos. El otro que trabajó con nosotros muy de cerca en el proceso de unidad del partido, el senador Rodolfo Pringban, dice lo mismo, que no hay ninguna intención de ningún juicio político ni ningún daño a la figura del presidente Cartes. Entonces no entendemos cómo hay un grupo reducido que sí opina de esa manera y hay ciertos medios de prensa que hacen campaña en contra de Honor Colorado de hace años, ¿verdad? Y lo siguen haciendo con fuerza y se hacen tapas que totalmente no tienen ningún fundamento, pero la realidad es que no se presentó la nota, que no existe absolutamente de parte del partido todavía ninguna solicitud de crédito, así que no puede haber un rechazo. Así que nosotros esperamos que nos den, porque somos sujetos de crédito, el día que nos acerquemos a los bancos y solicitemos eso. ¿Qué le dirías a aquellos que pregonan de manera abierta o solapadamente la conveniencia de que Santi tome distancia de Horacio Cartes, una especie de no sé, concentración del mal y de algo, un efecto contagioso muy grave, que tome distancia, que se haga la campaña sin él, sin su presencia, como si no ocurrieran estos problemas de los que hablamos anteriormente y que no se haga mención a esos problemas? Y yo le quiero dar el mensaje que se queden tranquilos, que la figura de Horacio Cartes es una figura aglutinadora, que es una figura que, al contrario, atrae mucho más votos de lo que uno piensa, y Santi Peña arrasa en las elecciones, Benjamín, no hay otra. Por eso vuelvo a repetir, gracias a Dios, el candidato que lo tenemos enfrente y con algún tipo de posibilidades de dar cierto tipo de lucha, no es malo, es malísimo. No es, disculpame una consulta con respecto a esto nomás, Cintia, a este mismo punto. Yo escuché algunas manifestaciones que no me parecieron apropiadas, ni recuerdo a quién le escuché en particular, pero varias veces que se defiende a Horacio Cartes, que él tiene ese papel por delante. En realidad no tiene mucho que defenderse, salvo desde el punto de vista jurídico para estas cuestiones que hablábamos antes con el abogado Palacios sobre lo que sucede en Estados Unidos o el proceso de tomar recaudos para que las empresas y los puestos de trabajo no se vean afectados. Pero en cuanto a los cargos presentados en su contra, a quienes hay que responsabilizar y exigir que se presenten las pruebas es al denunciante, no a quien se defiende. Y esto viene al caso porque ¿no te parece que habría que asumir una defensa mucho más abierta del presidente del Partido Colorado, expresidente de la República, de lo que se está haciendo? Hay muestras de adhesión, entiendo, pero vinculada a la campaña, defender a uno de los líderes fundamentales del Partido Colorado que está siendo víctima de lo que vos decís, medidas arbitrarias. El presidente está haciendo, o sea, sus defensas lo tiene un equipo jurídico acá en Paraguay que lo hace y hace la defensa y lo hace público. Sí. En ese caso el vocero principal es el doctor Pedro Velar y lo hace constantemente a la prensa y exige lo que tiene que exigir, y hay otro bufete de abogados muy prestigiosos en los Estados Unidos que hace la contraparte en los Estados Unidos. Así que nosotros estamos tranquilos, el presidente Cartes está totalmente bien defendido, entiéndase, por los abogados, y en ese sentido estamos esperando, ¿verdad? Me expliqué mal entonces. Yo me refiero a la respuesta política, senador. La respuesta política no lo vamos a tener, Benjamín. Si uno entiende lo que es la política, nosotros entendemos que esto es con toda esta ayuda que tienen, porque esto evidentemente es una lucha electoral y es un castigo electoral más bien y un castigo político, ¿verdad? El efecto es contrario. Hay adhesión. Hemos ganado ya unas primarias en forma absoluta y tranquila, ¿verdad? Los números cantan, ya te conté los números y la diferencia que tuvimos, así que no tenemos que hacer más que seguir para adelante. Y te digo más, la gente que antes opinaba, la gente del abdismo, como uno quiere decir, o de Fuerza Republicana. Conste que el líder de Fuerza Republicana es el vicepresidente, Hugo Velázquez, pero ahora, como está desaparecido, funge Mario Audo Benítez como el líder de Fuerza Republicana, ¿verdad? Cada día la adherencia es mayor, ¿verdad? Participan en los actos,
ya se están acercando los presidentes seccionales, los concejales municipales, los diferentes presidentes seccionales adherentes de ellos, así que esto es cuestión de tiempo. La lista 1 es una realidad y hoy en día los movimientos han desaparecido, lo dice el estatuto partidario, así que estamos muy tranquilos, vamos a tener una fuerza colorada realmente muy fuerte para el 30 de abril. Lo que se interpreta, senador, corríjame usted si es que entendí mal, que la decisión es separar las cuestiones. Una cosa es la campaña de Santiago Peña, otra cosa es la defensa de Horacio Cartes, tanto en Estados Unidos como en Paraguay. Así mismo. Que este tema de la, entre comillas, pelea con la embajada no va a ser un tema de agenda del Partido Colorado, ¿es así? No es el tema de agenda del Partido Colorado. La agenda del Partido Colorado son las elecciones del 30 de abril. Ahora, permitime actuar como abogado del diablo. Te sale muy bien. Te sale muy bien. O sea, que tendría que estar en el otro campo, no del diablo, ¿verdad? El problema que yo veo, por lo menos como una hipótesis posible, es si tomamos en consideración los ya actuados, se tomaron medidas para jorobar en las internas, le salió mal. Le salió muy mal. El resultado es el que vos mencionás. Ahora, de cara a las elecciones nacionales, vienen otras decisiones más gravosas que afectan al funcionamiento del grupo. Bueno, Horacio Cartes adopta esta decisión para preservar las fuentes de trabajo, el funcionamiento de las empresas y demás. Pero nadie puede descartar la posibilidad de que, como esto no les garantice la alternancia, vengan otras y otras medidas de aquí al 30 de abril. Entonces, ¿cómo podés no abordar en el discurso político, digo, ¿verdad?, este tema de decirles, che, paren la pelota, ustedes no tienen facultades para hacer lo que están haciendo, intervenir como están interviniendo, déjense de macanear. Digo porque no es una postura arrogante, al revés, es una postura de defensa frente a agresiones que buscan alterar el proceso electoral. Afectado a una persona, pero con un objetivo político electoral, y van a seguir probablemente en este transitar, y si eso ocurre y no te estás defendiendo, pueden haber consecuencias que hoy son difíciles de medir, Antonio. Entonces, no digo que sea el eje fundamental de una campaña electoral, pero una respuesta política es decirle, ustedes no pueden obrar como están obrando. Acá hay que parar este asunto. Dejen de intervenir en nuestros asuntos internos, pues nosotros esto vamos a resolver los paraguayos, ¿verdad? Nuestros problemas, nuestras elecciones y lo que sea. Te doy toda la razón, pero lo decimos. No lo decimos a lo mejor de una forma violenta, pero sí lo decimos, ¿verdad? Este es un asunto político, esta es una designación que no corresponde, que es totalmente falso, armado por instituciones del Estado, sesgadas en su gran mayoría o en su totalidad, ¿verdad? Y esas informaciones fueron las que llevaron. Este es el equipo que se formó y que gracias a Dios ahora sale a la luz, no de boca nuestra, sino que de boca de los mismos participantes del grupo, de que se formó para atacar a Horacio Cartes ya desde el 2018, ¿verdad? Así que nosotros somos un partido fuerte, un partido autónomo, un partido que cuida la República, un partido que probablemente es el Partido Colorado, como dice el presidente, la salud del Paraguay se debe a la salud del Partido Colorado. Si el Partido Colorado está enfermo, el país se va a enfermar. Así que nosotros en este momento estamos abocados a ganar las elecciones. Para nosotros el objetivo es el 30 de abril. El Partido Colorado está en un proceso de unidad con la otra fracción de Fuerza Republicana que se está dando en algunos casos con mucha rapidez y en otros con un poquito de mayor lentitud. Así que ese es el objetivo, Benjamín. Sí nos indigna lo que ocurre, claro que nos indigna. Entendemos que somos un país totalmente soberano. Hace rato terminó el virreinado en esta parte del continente. Somos un país soberano, defendemos la soberanía y en ese sentido vamos a seguir defendiéndole al expresidente de la República, Horacio Cartes. Hay algunos referentes en medio, senador, y políticos incluso, que especulan con la posibilidad de una tercera medida antes de las elecciones. Ese es un escenario que yo me imagino que ustedes obviamente visualizan, que en el caso de que se dé, ¿cuál sería la reacción o la estrategia a nivel político? Si se da, ahí veremos la estrategia, sí se da.
Nosotros entendemos que a la luz de los acontecimientos que ocurren, a la luz de nuestros abogados que están trabajando en los Estados Unidos, que son los que van a tener realmente la oportunidad de ver si existe o no existe algún tipo de pruebas o indicio para que permita la defensa, ¿verdad? Entonces veremos qué pasa, ¿verdad? Nosotros somos muy optimistas, confiamos plenamente en la honestidad de Horacio Cartes, entendemos de que esto fue armado acá, y fue armado por un equipo político que solamente buscó destruir a Horacio Cartes y que hasta ahora no lo puede conseguir y no lo va a conseguir. Bueno, senador, vamos a tener oportunidades de seguir charlando de aquí a las elecciones y después también, lógicamente, te agradecemos muchísimo la participación hoy en Fuego Cruzado. Benjamín, un placer. Cintia, un placer conversar con ustedes. Quiero que se queden tranquilos, que al presidente Cartes lo cuidamos 2.500.000 colorados. Y estamos detrás de él, dándole todo el apoyo que él necesita. Él tiene la moral allá arriba, se siente fuerte, se siente confiado que esto se va a solucionar y no va a ser más que un mal recuerdo. Eso es clave lo que decías acerca de quienes le cuidan. Incluso yo creo que no son solamente colorados los que estamos muy molestos frente a esta situación que afecta al expresidente, y nosotros los paraguayos somos los que tenemos que abordar y resolver los problemas según nuestras propias consideraciones. Así es que, nuevamente, gracias, Tony, y esperamos contar contigo en próximas ocasiones. A las órdenes. Gracias, senador. Muy Gracias. amable. Ha Nos sido un vamos, placer señor. para usted haber estado conmigo. Igualmente. Nos Que pasen reencontramos buena el noche. próximo domingo. Chao, chao.